La plata acaba de cruzar una línea que puede dejarte atrás. Hecho, hoy es viernes 23 de enero, los mercados acaban de abrir. Mientras se graba esto, la plata cotiza en $99,90 la onza, a nada de los 100. Hecho, el oro se mueve alrededor de los $4,943 y podría tocar los 5,000 hoy mismo. Dos precios que hace no mucho sonaban imposibles. Y sin embargo, aquí están. Pero esta es la paradoja. Justo cuando esos números aparecen en pantalla, cada vez más voces dicen que todo esto ya terminó. Desde fuera del mundo de los metales, la narrativa es clara. Esto parece un pico final, un exceso, un error clásico de euforia. Desde dentro, la respuesta es la opuesta. Esto no es el final, es el comienzo. Y aquí está el punto incómodo. Si uno de esos lados está equivocado, no es un error académico. Es un error que te puede costar años de poder adquisitivo. Hecho, un tuit reciente del analista Rajat Soni CFA resume ese choque. Dice literalmente que mientras algunos afirman que el mercado alcista de la plata ni siquiera ha empezado, en realidad estamos en medio de un blow-off top. Y añade un detalle concreto. Personas que no compraron a $20 ahora compran a más de 90, esperando ver la plata en $500 en 2026. Inferencia. No está discutiendo solo el precio, está cuestionando la lógica de quienes entran ahora. Pero aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para el espectador común, porque ambas partes usan la misma palabra, psicología, para llegar a conclusiones totalmente opuestas. Una cree que el movimiento ya se agotó, la otra cree que todavía no se ha activado lo más fuerte. Y si tú estás usando el marco mental equivocado, no importa cuán razonable suene el argumento, tu decisión parte de una base rota. Así que la pregunta no es si $500 suena exagerado. La pregunta es si estás mirando la plata como una acción cuando no se comporta como una acción. Y cuando entiendes esa diferencia, todo el debate cambia. Ahora observa con cuidado porque lo que viene después es exactamente donde la mayoría empieza a equivocarse. La historia oficial dice que esto es un evento aislado, un rally más, un exceso puntual, pero hecho. No estamos hablando de un solo día ni de un solo precio. Estamos hablando de una secuencia. Plata acercándose a 100. Oro rozando los 5,000 y al mismo tiempo un aumento visible de comentarios que repiten la misma idea. Esto ya es demasiado. Eso no aparece de la nada. Aparece cuando un patrón empieza a incomodar. Aquí es donde hay que frenar y mirar el cuadro completo, porque este movimiento no ocurre en el vacío, no es solo la plata sube. Es que sube mientras el debate público se divide en dos lecturas incompatibles. Una lectura clásica, heredada de las acciones, donde los grandes movimientos pasan temprano y luego se agotan. Y otra lectura, propia de los metales monetarios, donde lo fuerte no ocurre al inicio, sino al final. Hecho. El propio contenido lo dice claramente. En el mundo financiero tradicional, los mayores retornos de una empresa suelen darse al principio de su historia. Microsoft, Oracle, Cisco, Johnson & Johnson, Walmart, Coca-Cola, incluso Berkshire Hathaway, grandes subidas tempranas, rendimientos decrecientes con el tiempo. No es una opinión, es un patrón observable. Inferencia. Ese modelo mental está profundamente grabado en cómo mucha gente interpreta cualquier gráfico que sube rápido. Ahora viene la pregunta que cambia el encuadre. ¿Y si ese modelo no aplica aquí? ¿Y si estás usando una lógica diseñada para empresas productivas en un activo que no depende de productividad? Porque si ese es el error, entonces no estamos discutiendo si el precio es alto, sino si estamos leyendo la historia con el mapa equivocado. Y aquí está el detalle que casi nadie conecta. Cuando un activo empieza a comportarse de forma opuesta a lo que la mayoría espera, no genera consenso, genera confusión. Y la confusión es exactamente el estado previo a los movimientos más violentos de precio. Este no es un punto de llegada, es un punto de inflexión. Y en la siguiente parte aparece la primera prueba concreta de por qué este movimiento no encaja en el molde tradicional. Entonces, vayamos a la primera prueba dura. No opinión. No teoría. Hecho.
Cuando se comparan gráficos de empresas tradicionales, el patrón se repite una y otra vez. Grandes retornos al inicio, luego rendimientos cada vez más pequeños. El propio contenido menciona ejemplos concretos. Microsoft desde mediados de los años 80, Oracle, Cisco, incluso empresas que no son tecnología como Johnson & Johnson, Walmart o Coca-Cola muestran la misma estructura. Un gran movimiento temprano seguido de una desaceleración progresiva. El significado es sencillo. Cuando una empresa es pequeña puede crecer 300% o 1000% porque parte de una base mínima, pero cuando ya es enorme, duplicarse se vuelve casi imposible. Inferencia. El sistema financiero tradicional está entrenado para esperar que lo mejor ya pasó cuando ve subidas rápidas. Y por eso, cuando alguien ve la plata cerca de $100, su cerebro salta a la conclusión automática, esto ya es el final. Pero ahora observa lo que cambia todo. Hecho. En los mercados de metales preciosos, el patrón histórico es el inverso. En el ciclo alcista de los años 70, los retornos no fueron decreciendo, fueron acelerándose. Subidas iniciales moderadas, pequeñas correcciones y luego incrementos cada vez más fuertes conforme se acercaba el final del ciclo. La pendiente no se suaviza, se empina. Y aquí está la frase que deberías retener. En los metales monetarios, el mayor movimiento no suele estar al principio, sino al final. Esa sola diferencia invalida la comparación directa que muchos están haciendo hoy. Nota lo que falta en el argumento de esto ya es un blow-off top. No hay una refutación de este patrón histórico. Solo hay una suposición heredada de las acciones. Así que cuando alguien dice esto ya subió demasiado, la pregunta correcta no es cuánto subió, sino en qué fase del ciclo estamos realmente. Porque si este mercado se comporta como antes, lo que parece excesivo ahora podría ser solo la antesala. Y en la siguiente parte aparece una evidencia aún más incómoda, usando números concretos recientes, que empuja esta idea un paso más allá. Entonces miremos los números recientes, porque aquí es donde la narrativa empieza a crujir. Hecho. A mitad de 2025, el propio gráfico muestra los retornos acumulados de oro y plata en la primera mitad del año. Se trazó una proyección simple. Si la segunda mitad repetía el mismo ritmo, los precios terminarían el año en un nivel determinado. Nada agresivo, nada extraordinario, solo continuidad. Pero eso no fue lo que ocurrió. Hecho. En la segunda mitad de 2025, tanto el oro como la plata subieron más rápido que en la primera. El resultado final no fue una línea suave, sino un salto. El año cerró con retornos aproximados del 64% para el oro y del 146% para la plata. Esa aceleración es visible en el gráfico. La pendiente se vuelve más empinada, no más plana. Inferencia. El mercado no se estaba agotando. Estaba entrando en una fase de mayor intensidad. Aquí es donde la comparación con acciones se rompe del todo. En un mercado tradicional, una aceleración así al final del año suele levantar alarmas inmediatas. En metales monetarios, históricamente, es justo lo que precede a los movimientos más grandes. Y nota lo que no pasó. No hubo una reversión violenta que confirmara el supuesto final. Lo que hubo fue más velocidad. Ahora viene el giro incómodo. Si 2025 terminó con más fuerza que empezó y si el patrón histórico muestra que los retornos tienden a crecer hacia el final del ciclo, entonces 2026 no se evalúa preguntando ¿ya subió demasiado? Se evalúa preguntando ¿estamos realmente cerca del final? Porque si no lo estamos, el argumento del techo pierde peso muy rápido. Este es el punto donde muchos se detienen, porque aceptar esto implica algo más profundo, que el precio no está subiendo por euforia aislada, sino por un cambio en cómo el mercado valora el dinero mismo. Y en la siguiente parte entramos justo ahí, en las reglas invisibles que hacen que los metales se muevan a una velocidad que las acciones no pueden igualar. Aquí es donde hay que cambiar completamente de lente, porque el error más común es pensar que la plata sube por las mismas razones que sube una empresa. Hecho, en el contenido se explica una diferencia clave. Las empresas se valoran por productividad, mejoran procesos, generan ingresos, reducen costos. Si se vuelven ineficientes, su valoración cae. Es intuitivo, es lento y está limitado por personas, capital, tiempo y coordinación. Pero los metales monetarios juegan bajo otra lógica. Hecho, el oro y la plata no suben porque produzcan más. Suben cuando la confianza se erosiona y bajan
cuando la confianza regresa. Inferencia. Su valoración no está anclada a fábricas ni balances, sino a percepciones colectivas. Y eso cambia por completo la velocidad a la que pueden moverse. Aquí está la parte que incomoda a muchos analistas tradicionales. Las empresas acumulan valor a la velocidad de la organización humana. Los metales monetarios acumulan valor a la velocidad de la realización colectiva, a la velocidad del pensamiento. Cuando suficientes personas llegan a la misma conclusión al mismo tiempo, el precio no avanza, se revaloriza de golpe. Hecho. El ejemplo es directo. Si alguien deja de confiar en el dólar y le ofrecen elegir entre una onza de plata o $100, elige la plata. Si la oferta sube a 200, sigue eligiendo la plata. A 300 también. Inferencia. Cuando la confianza se rompe, el precio deja de ser un freno efectivo. El número sube, pero no cambia la decisión. Y ahí es donde los movimientos se vuelven rápidos y difíciles de detener. Ahora observa lo que esto implica. Si la plata se mueve en función de confianza, no de crecimiento productivo, entonces intentar valorar su precio como si fuera una acción conduce a conclusiones falsas. No porque la gente sea irracional, sino porque está respondiendo a un estímulo distinto. Y este tipo de revalorización no avanza en línea recta, avanza en saltos. Este es el punto exacto donde el debate deja de ser sobre gráficos y entra en terreno psicológico. Y en la siguiente parte, esa psicología se traduce en una cifra concreta que muchos se burlan, pero que puesta en contexto histórico deja de parecer absurda muy rápido. Volvamos entonces a la cifra que provoca risas inmediatas, $500 por onza. Hecho, aparece mencionada explícitamente en el contenido como la expectativa de algunos inversores para finales de 2026. Y la reacción automática es predecible. Suena exagerado, suena emocional, suena a burbuja. Pero aquí está el giro que casi nadie hace. En vez de burlarse del número, el contenido propone algo mucho más simple. Mirar atrás. Hecho. Se toma un único punto de comparación real, no una fantasía, el último gran mercado alcista de la plata, enero de 1979. En ese momento, en una fecha equivalente, 22 de enero, la plata cotizaba alrededor de $6 la onza. Hecho. Para finales de ese mismo año, el precio alcanzó aproximadamente $32,20. Eso no es una opinión. Es un retorno del 409% en menos de 12 meses. Ahora viene el cálculo incómodo. Inferencia. Si el mercado actual replicara ese mismo rendimiento porcentual, no un escenario extremo, no un cisne negro, simplemente el mismo retorno histórico, ¿a qué precio llegaría la plata desde los niveles actuales? El resultado no es 500, porque sí, es aproximadamente $492 por onza, no como profecía, como espejo histórico. Y aquí es donde la historia se da la vuelta. El número que parecía absurdo deja de serlo cuando se entiende de dónde sale. No es una predicción emocional, es una extrapolación matemática basada en el único precedente comparable. Nota lo que esto no dice. No dice que vaya a pasar. Dice que ya pasó algo así antes, bajo una dinámica similar. Este es el punto donde muchos retroceden, porque aceptar esto no obliga a creer en los $500. Obliga a aceptar que el argumento de eso es imposible es más débil de lo que parece. Y si esa puerta queda abierta, aunque sea un poco, entonces el verdadero riesgo no es que la plata suba demasiado, sino que el mercado esté subestimando lo que aún puede venir. Porque la pregunta final ya no es si el número es realista, es qué tendría que estar ocurriendo para que no lo fuera. Y eso nos lleva directamente a las consecuencias prácticas, a cómo este tipo de movimientos deja de ser teoría y empieza a afectar a personas normales. Ahora bajemos esto del gráfico a la vida real, porque aquí es donde deja de ser un debate de analistas y empieza a tocarte directamente. Hecho, cuando la plata se mueve de esta forma, no lo hace en un vacío financiero. Lo hace mientras los precios cotidianos ya son más altos, mientras el poder adquisitivo es un tema constante, mientras cada decisión de ahorro pesa más que antes. Inferencia. No necesitas ser inversor para sentir el efecto. Basta con vivir dentro del sistema monetario. Piensa en cómo se ve esto desde tu lado. Si el dinero pierde credibilidad más rápido de lo que suben tus ingresos, no importa que no sigas los metales. El impacto te alcanza igual.
Hecho, el contenido deja claro que el movimiento de la plata no responde a productividad ni a innovación, sino a confianza. Y cuando la confianza se erosiona, el ajuste no es gradual, es brusco y suele pillar a la mayoría mal posicionada. Aquí está la microcrisis silenciosa que casi no se menciona. Hecho, primero la plata acelera. Segundo, aparecen expectativas que parecen exageradas. Tercero, se ridiculizan esas expectativas. Ese orden no es casual. Inferencia. Históricamente, la burla suele aparecer justo antes de que el movimiento deje de ser ignorado y pase a ser imposible de ignorar. Y esto no es ideología, es experiencia cotidiana. El coste de esperar confirmación en este tipo de activos suele ser entrar cuando el precio ya se ha reajustado. No porque alguien te engañó, sino porque el sistema se movió más rápido de lo que estabas acostumbrado a ver. Si esto te resulta familiar, si alguna vez sentiste que llegaste tarde a algo importante, dilo en los comentarios. No estás solo en esa sensación. Porque el punto no es convencerte de un precio concreto. El punto es entender el mecanismo que permite que estos movimientos ocurran. Y cuando entiendes ese mecanismo, la pregunta cambia por completo. Ya no es ¿subirá o bajará?, sino ¿qué incentivos están empujando a todos en la misma dirección? Aquí es donde hay que ir más allá del precio y mirar el sistema que lo permite. Porque nada de esto ocurre solo por miedo abstracto. Hecho. Los metales monetarios se mueven cuando cambian los incentivos colectivos. Cuando mantener dinero deja de sentirse seguro. Cuando las instituciones pierden credibilidad. Cuando la narrativa oficial ya no convence como antes. No hace falta un colapso visible. Basta con una erosión constante. Inferencia. El sistema actual depende de que la mayoría siga creyendo que no pasa nada grave. Que los ajustes son temporales. Que todo vuelve a la normalidad. Pero los metales no esperan a que el consenso se rompa del todo. Reaccionan cuando una masa crítica empieza a dudar al mismo tiempo y ese momento no suele anunciarse en titulares. Se filtra primero en los precios. Aquí está la idea incómoda que rara vez se dice en voz alta. Los mercados financieros modernos están diseñados para absorber tensión hasta que no pueden. Y cuando no pueden, el ajuste no se reparte de forma equitativa. Se concentra. Inferencia. Los activos que dependen de confianza se reprician antes y más rápido que los que dependen de estructuras lentas. Observa el patrón. Primero, los movimientos parecen técnicos. Luego, empiezan a ser explicados como excesos. Después, se vuelven imposibles de ignorar. En ese punto, ya no importa quién tenía razón al principio. Importa quién estaba preparado. Y la preparación no es emocional, es estructural. Este es el motivo por el que este tipo de ciclos sorprende incluso a gente muy inteligente. No porque no sepan analizar datos, sino porque el cambio no es solo económico. Es psicológico y sistémico al mismo tiempo. Y cuando ambos se alinean, el mercado no pide permiso. Ahora bien, esto no significa que el camino esté definido. Al contrario, desde aquí, el sistema puede ir en más de una dirección y lo que ocurra a continuación va a depender de decisiones que todavía no se han tomado, pero cuyos efectos ya se están descontando. Llegados a este punto, el futuro no es una línea recta. Se abre en dos direcciones claras y ambas ya están insinuadas en los datos. Primer escenario, hecho. La confianza se estabiliza. Las tensiones no desaparecen, pero dejan de intensificarse. En ese contexto, la plata podría entrar en una fase de consolidación, con movimientos bruscos, pero sin una aceleración final. El mercado se enfría antes de llegar al extremo. Inferencia. En este camino, muchos dirían después que el techo estuvo cerca, aunque el ajuste haya sido más psicológico que estructural. Segundo escenario. Hecho. La dinámica de los metales monetarios continúa. La erosión de confianza no se revierte, solo se normaliza. Y cuando algo se normaliza, deja de asustar, pero sigue avanzando. Inferencia. En este caso, el mercado no necesita nuevas malas noticias, solo necesita que las actuales no se resuelvan. Es ahí donde los movimientos finales suelen aparecer, rápidos y difíciles de procesar en tiempo real. Aquí está el detalle que conecta ambos caminos. En ninguno de los dos, el punto de inflexión se anuncia con claridad. No hay una sirena. No hay una fecha marcada en el calendario. Solo hay una sensación difusa de que algo cambió.
Y cuando esa sensación se vuelve colectiva, el mercado ya se ha movido. Este es el momento exacto en el que muchos intentan reaccionar y descubren que el precio ya no espera, porque los grandes ajustes no se negocian, se ejecutan, y lo que decida el sistema en los próximos meses no se verá primero en comunicados oficiales, sino en la velocidad del gráfico. Entonces, cerremos el círculo, porque aquí está la idea que une todo. Hecho, la discusión nunca fue realmente sobre si la plata puede llegar o no a un número específico. Fue sobre cómo interpretamos un activo que no obedece las reglas habituales. Cuando miras la plata como una acción, cada subida parece un exceso. Cuando la miras como un metal monetario, cada subida es una señal. Inferencia, lo que estamos viendo no es solo un movimiento de precio, sino un cambio de percepción. Y los cambios de percepción no avanzan de forma gradual. Avanzan a trompicones con aceleraciones que parecen irracionales hasta que dejan de serlo. En ese momento, la pregunta ya no es ¿por qué subió tanto?, sino ¿por qué no lo vi antes? Aquí está la relectura completa en una sola frase. La plata no se está encareciendo. El dinero se está revaluando frente a ella. Ese cambio de marco lo altera todo. Cambia cómo se interpreta el pasado, cómo se entiende el presente y cómo se imagina el futuro. Y explica por qué cifras que hoy parecen extremas solo existen porque seguimos usando el marco viejo. Lo más importante es esto. El mercado no castiga a quien se equivoca de número, castiga a quien se equivoca de modelo. Y ahora mismo, millones de personas siguen mirando este movimiento con un modelo que no fue diseñado para este tipo de activo. Ese desajuste es donde nacen los grandes movimientos y también las mayores sorpresas. Lo que ocurra después no se decidirá en un solo titular ni en un solo día. Se está decidiendo ahora, en silencio, en cómo cada persona interpreta lo que ve en pantalla. Y esa interpretación va a definir quién reacciona tarde y quién entiende a tiempo. Si quieres seguir desarmando estas dinámicas antes de que se vuelvan obvias para todos, sígueme y suscríbete. En el próximo análisis vamos un nivel más abajo, donde este ciclo conecta con algo aún más grande que el precio de la plata.